Miguel, antes de pasarte la palabra, habíamos conversado con Sonia. Vieron que le mandé ese escrito un poco que es el resumen de lo que sería la perspectiva de la cultura guaraní en relación al antropoceno, ¿no? Y charlábamos con Sonia que sería bonito que el pueblo Huarpe, el pueblo Com, también Pablo Cuellar pueda profundizar este documento, pero desde el pueblo Huarpe y desde el pueblo Com también tener un resumen, una idea, una perspectiva, ¿no? Como cultura Huarpe, como Com también, en relación al antropoceno, ¿no? Eso sería lindo ver si existe la posibilidad de que ustedes puedan de alguna manera hacer una reflexión desde su cultura en relación al antropoceno, Miguel. Pucuy Chiguás, Poscú, Yeyen, María, Pucuy, Chiguás, Picán, Jacinto, Chumanay Com, Chumanay Guaraní, Chumanay Mapuche, Chumanay Cuchá, Chumanay Huarpé. Payetequina Cuchá, Umutactec Matequeyem. Toco. Buenas energías, Sol Luna para cada uno de ustedes. Y por ahí es difícil conectar la parte técnica con la parte humana, con la parte india, con la parte de la naturaleza. Y tengo muchos años de camino y hoy siento con la presencia de la hermana nueva, mi hermana mexicana, como los nervios, ¿no? Cuando vos salís, no sé, un artista, supongo que ella es artista, cuando un artista sale a escena y nada, esos nervios del principio, ese calor. Y creo que tiene que ver, como indio, tiene que ver con la energía esta nueva, ¿no? De este nuevo camino. Pero bueno, para nosotros los indios, ponerse al desnudo ante el otro es un tema que cada vez que aparece, cuando ya conoces y tenés una charla, lo podés sobrellevar. Pero cuando es de cero, es por ejemplo que lo hago en castellano, que no sé si será así en indio, pero es como empezar a sacar la ropa. Y es difícil, la verdad que es difícil, por eso me demoré un poquito porque me fui nuevamente a leer lo que había mandado Jacinto y nada, gracias por la aparición de María porque hace que uno se sienta más en casa, más en familia. Digo, si bien con Jacinto tenemos una estrecha relación en este último tiempo, porque nos vemos a diario por este medio, pero digo, la presencia del equilibrio de nuestras mujeres, de nuestros hombres, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos, de nuestros niños, es para nosotros un equilibrio, y me parece que este antropoceno viene a coincidir con un cambio en nuestras culturas, en nuestras vidas. Digo viene a coincidir porque es una cosa externa a nosotros, pero coincide con nuestro cambio, quizá, o con nuestro último tiempo, por decir así, dentro de esta disociación o de esta decisión. Me quedo con lo occidental o vuelvo a lo mío, a mis orígenes, a nuestra raíz, a nuestra vida. Creo que necesitamos los indios vivir en libertad. Y eso es lo que planteaba la vez pasada cuando charlábamos, ¿no? Poder hablar nuestra lengua,
y que uno de los nuestros interprete lo que queremos decir y quizás coincida o no coincida con lo que estamos diciendo, con lo que estamos viabilizando para lo blanco o para el afuera o para el otro que no entiende lo indio. Es difícil en un tiempo tan corto poder vivenciar el sentir indígena con una expresión, porque tenemos que transformarlo, lo venimos transformando toda la vida, hemos venido transformando cómo presentarnos al otro para que el otro nos entienda y sepa qué es lo que sentimos. Y el 99% de los casos nos hemos equivocado, porque no conseguimos lo que nuestro corazón siente o quiere, que es que nos permitan vivir nuestra cultura, nos permitan vivir nuestra identidad, nos permitan vivir, nos permitan ser. Entonces, yo creo que este tiempo, varias de la indiada, y me permito decir, muchos de los especialistas nos han llevado por donde se les ha dado la gana. Cada vez que han encontrado un año distinto, un tema para viabilizar sus estudios y sus casos, nos han puesto temas distintos y que de algún lado enganchan con alguna partecita nuestra, y hemos ido pasando por teorías de aborigen, de más allá, de extraño. Bueno, y para nosotros, a mí que me digan indio y que me digan indígena, entiendo perfectamente, siempre entendí que lo que era, y el otro entiende también que lo que es ahora. Con todas esas palabras nuevas, como por ejemplo, originarios, pueblos originarios, me parece que es una trampa más del sistema, para hacernos otro tiempo más una palabra nueva, y encima, tanto en Argentina, por ejemplo, tanto en los estados, con mucho sacrificio de muchos ancestros nuestros, lograr la Constitución argentina para que nos reconozcan como preexistentes, y ahí en esa Constitución habla de indígenas. Cambiaron el Código Civil, todo es chocho, porque era del año de no sé cuánto, que no existe más, y en el Código Civil ya no está la palabra indígena, y de perilla está 2 renglones que hablan una cosa muy superflua de nosotros, y habla de pueblos originarios, pero nosotros necesitamos la seguridad jurídica para poder caminar en como preexistente, que nos ha servido mucho. Dicen que matan y no sé qué, pero que va pasando muchas cosas en los territorios. Pero acá estamos, nosotros, con nuestras protecciones, con nuestra simbología. Nos han hecho encontrar, pelearnos con nuestros hermanos, pueblos. Entonces, por muchas diferencias, ¿no?, que ha impuesto el sistema, como por ejemplo que decíamos la vez pasada, ¿cómo sacamos nosotros el poncho a los ochos? O sea, sacas más. A la Argentina, ¿cómo se lo sacas? Está instalado en el sistema. Pero el poncho, el soichu nuestro, es la protección ancestral, es preexistente. Pero bueno, lo compartimos, digo, y así, por dar un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, cómo nos han hecho encontrarnos y desfigurar la fuerza de los pueblos con la huipala, por ejemplo. La huipala está instalada en todas las escuelas, pero anda a preguntar en las escuelas, saben decir, saben perfectamente todo el equilibrio, el cuadradito, lo blanco, la naturaleza, el hombre, la mujer, la noche, el día, lo saben explicar espectacular. Ahora, lo aplican a eso, si lo aplicaran en el buen sentido de la palabra, estaríamos muy bien en la Argentina, porque en todas las escuelas lo ponen, pero es un solo día, y en realidad estamos como que sacándole fuerza a un pueblo indígena de Argentina o de otro país. Entonces, digo, si lo usamos con respeto y queremos introducirnos en un pueblo, perfecto, está muy bien. Pero nosotros sabemos que no. ¿Por qué? Porque es una cosa folclórica para los blancos, que la usan toda la escuela, pero en ninguna escuela hay educación intercultural bilingüe. Entonces, esto es una mentira. Nadie cuida los árboles, como dice la bandera, nadie cuida el ambiente, nadie se respeta uno con otro. Entonces, digo, este antropoceno, que viene siendo ya de antes, pero viene coincidiendo con un cambio también en nosotros. Hoy siento que, digo, los gobiernos, hablo en el caso de los huarpes, ¿no?, en los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales no escuchan, los medios de difusión no escuchan, la comunidad científica no escucha lo que venimos diciendo, no solamente los huarpes, sino todos los pueblos, los más de 39 pueblos de Argentina. Hoy me animo a decir
de los 8 países que estamos en el AGIACIM, de América del Sur y México. No escuchan nuestra voz. Entonces los indios venimos pidiendo ya que la voz le escuche el Gran Espíritu, que la voz le escuche la naturaleza. Ya no pedimos que le escuche el Estado. Si lo quiere escuchar, bien, y si no lo quiere escuchar, pedimos que nos escuche la naturaleza ahora. Y yo no sé si usted no, obviamente que no, yo he puesto en mi red social algo que me pasó muy fuerte en estos días, y que tiene que ver con este cambio que necesitamos de libertad y de esta escucha que necesitamos, ¿no? Decíamos la vez pasada que un huarpe, para que esté bien para que coincidamos también con este antropoceno, no tiene que estar el indio solo hablando, tiene que estar la simbología siempre acompañándolo de cada pueblo. Tiene que estar el humo, que hoy no está, tiene que estar el canto, tiene que estar la lengua, tiene que estar el equilibrio, tiene que estar mi compañera, tiene que estar el niño, tiene que estar el viejito, tiene que estar el joven, tiene que estar el anciano, tiene que estar el animal, tiene que estar la naturaleza. ¿Qué nos cuesta en este tiempo? Nosotros, por lo menos los huarpes, el pueblo huarpe convive con el animal. El animal es nuestro hermano, nuestra familia antigua. El monte es nuestra familia antigua. Necesitamos poder hablar con el monte y que nadie diga nada, porque esa es nuestra naturaleza. Podemos estar con el animal acá, una víbora, no como una cosa exótica ni como una cosa folclórica, sino como una realidad. Una víbora, un choique, o un chulengo, un puma, sacar el gato, el perro, la vaca, el caballo, y volver al lechuzo, al quirquincho, a nuestros animales, a nuestra relación, a nuestra familia. No está. Me parece que es un lindo momento para que juntos, los especialistas, los hermanos del antropoceno, junto con los pueblos originarios, podamos dar este paso. Qué difícil, es entendible desde los castellanos, estoy hablando, ¿no? Porque yo de los indios diría otra cosa, pero desde los castellanos diría que yo sé que es un desafío y sé que es difícil, pero me parece que es interesante que lo mostremos. Cada pueblo debe tener alguna cosa fuerte, supongo, pero coincidimos en varias cosas juntos, como por ejemplo esto que estoy diciendo, ¿no? El humo, la ceremonia, el canto, la espiritualidad, y esa espiritualidad que no es una religión, sino es una espiritualidad que habla de todo, es circular, ¿no? Que habla de comida, que habla de trabajo, que habla de uniones, que habla de sexualidad, que habla de hijos, es todo un círculo para nosotros. O sea, no es que separa, bueno, ahora vamos, cállense porque vamos a hacer un... No, es cantar, es bailar. Decía que para nosotros, veía lo de Jacinto y decía que para nosotros vivir es esto, ¿no? Vivir un día Chelay Chesye, para nosotros sería Ica Chelay Chesye, la vida, el tiempo de un sol y una luna, sería un día. Cuando hablamos de Ica, de Chelay Chesye, para expresar en castellano un día, un tiempo, estamos hablando de Ica, un cuerpo, también, porque para nosotros una palabra en indio, cuando la queremos traducir al castellano, quiere decir muchas cosas juntas. Y por ahí, si no tenés el equilibrio, confunde y el mensaje es otro, ¿no? Pero bueno, Ica también es cuerpo, es persona, aparte de decir
es hoy, o es uno, o es nosotros. Decir chelay, cheye, para decir que es un día, es un tiempo, es la mañana, es la noche. También estamos hablando de la mujer y del hombre, estamos hablando de la unión, estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de nuestros ancianos, y también estamos hablando de nuestros animales. Por eso pedí digo, la asistencia, o pedí el mensaje o la voz, no importa si en castellano, en indio, del Gran Espíritu. Y me decía, es también el animal, es también la naturaleza, Tuyún, Jerkech, y es también la naturaleza en general, ¿no? Digo, el círculo completo, Nanay. Así que bueno, eso, digo, creo que eso es el antropoceno para los huarpes, ¿no? Para el pueblo nación persistente huarpe, es un caminar juntos esta nueva experiencia, porque para nosotros, si ustedes nos permiten eso, sería la primera vez que intercalamos con un hermano no originario, o varios hermanos juntos, una cosa diferente, ¿no? Aceptar al otro como es, que es lo que tanto pregona la sociedad, supuestamente, que creo creo que no es así, porque no nos aceptan, terminan, vos decías, haces un paso de lo que ellos han hecho, una marcha, una manifestación, un encuentro, y vos vas y golpeas la puerta y ya te desconocen, o sea que no es cierto eso que dicen, que se respetan y todo eso. Y bueno, les contaba, y ahí termino, después pregúntenme, porque yo no sé qué dije, la verdad, porque si a veces muchas culturas ahí está, muchas culturas, pues, necesitan como algo para que los eleve y los haga transitar lugares diferentes. En estos tiempos, para nosotros, ya no necesitamos de cosas externas, ya está abierto todo, está todo a la vista, está todo como muy, para traducirlo en castellano, muy sensible, muy palpable a la mano. Y, y se vienen esos tiempos, entonces me parece muy bueno esta coincidencia de que podamos mostrarle al otro que se puede aceptar eso que tanto dicen, esa diferencia, o que somos todos iguales y que podemos convivir. Y bueno, y con esta experiencia termino si quieren preguntarme después por si no contesté algo que estaba ahí. No, me visitó una corzuela, un ciervo, una sachacabra, pero más allá del nombre, es un animalito, ¿no? Yo estoy en la ciudad capital, o sea que un animal del campo no puede venir a la ciudad, pero cómo se presentó fue lo diferente, y quizás, no sé, sería un ejemplo de esto, del golpear del antropoceno, digamos, cómo golpea la puerta de las culturas originarias o las puertas de los pueblos preexistentes. Es el ejemplo que se me viene a mí en la mente, ¿no? Y nada, estábamos durmiendo a las 7 de la mañana y sentíamos unos golpes en el portón y en la puerta de afuera de la calle. Y entonces yo pensé que era alguna persona ebria que estaba peleando o algo ahí afuera, y salimos con mi hijo a ver, y era un ciervo, era una sachacabra. Cuando salgo estaba tendida en la vereda. Entonces pasa un vecino y la tratamos de agarrar para que pasarla adentro, porque por los perros, por los animales y los ruidos de los autos, la ponían más, la estresaban, la ponían más nerviosa. Entonces, como indio, curábamos el espíritu, tranquilizar al animal, conectarnos, digo, fue
digo, un mensaje más fuerte que eso, más bonito que eso, no me ha pasado en mucho tiempo. La quietud, la tranquilidad espiritual, la decisión de que estamos en el camino correcto, porque uno va, todos van para allá y uno va para el otro lado. El indio va para el otro lado, dice, ¿cómo? Que queremos un retroceso en vez de un avance. El avance, esto que dice la sociedad blanca, para nosotros no existe, pero lo hemos venido haciendo para poder vivir en sociedad en las ciudades, ¿no? Pero si nos vienen a conocer, nosotros vamos para el otro lado, vamos en retroceso del avance que dicen ellos. Entonces, estos animales vienen a decirnos, estamos juntos, estamos bien, y no se retravesía el animal, ¿no? Y entonces lo llevo al fondo, donde yo tengo árboles, están los pajaritos, es como un espacio, como un jardín, diría, de los blancos, con árboles y eso, y le hablaba, los conectábamos, le miraba a los ojos, y el animal se restableció. Entonces en ese momento han habido, que creo que en varias partes del país, han habido incendios, pero no ahora, sino hace 10 días atrás o un tiempo atrás. Entonces todos, como dicen los cristianos, se rajaban las vestiduras y que ayudemos a los animalitos y que no sé qué y que no sé cuánto y que sé. Y han puesto brigadas por todos lados y me pasaron como 20 teléfonos, por no decir la cantidad. Digo, para asociar esto con lo otro. Entonces yo, cuando se tranquiliza el animal, obviamente a mí me encantaría quedarme con él, le haría una casita y todo para que estemos juntos. Pero si yo viviera en el campo, acá vivo en la ciudad, es imposible. O sea, apenas sentía un torido de un perro, un ladrillo, no sé cómo le dicen perro, el animalito ya, las orejitas, porque ellos tienen muy sensibles. Entonces, correspondía con todo el dolor de mi alma llamar a esta gente de ambiente para que lo devuelvan a su hábitat natural. Esto fue a las 7 de la mañana, pónganle que con la ceremonia y todo haya sido hasta las 10 de la mañana. Era la 1 de la tarde y todavía no me contestaba ningún ambientalista de todos los que supuestamente estaban en cuidado de los animales, del bosque. Esto es todo ahí nos damos cuenta que es una mentira. Cada uno vive su vida y en el momento para la foto y para todo lo demás se meten a ayudar a los indios, al que está, al violado, al golpeado y qué sé yo, y después les interesa 3 guindas el camino. O sea, digo, si Jacinto me dice que está mal, si María me dice que está mal, y bueno, está bien, hoy lo abrazo, y después, ¿qué pasa? Tengo que hacer una continuidad, tenemos que seguir juntos para ver qué pasa. Un animal no es diferente, es lo mismo. El monte no es diferente, es lo mismo. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que me trajo el animalito, una de la tranquilidad y otra para también saber dónde está el enemigo, que ese que te dice que te abrace, que te besa y que no sé qué, que no sé qué, tampoco es tan así. O sea, porque porque este es fresquito, hace 3 días que ha pasado esto. Entonces, no me quedó otra que llamar a la policía, que tenían más miedo.